Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a empezar a ver la resolución de los primeros ejercicios propuestos del tema cinética química correspondientes al curso de Fisicoquímica 103. Vamos a empezar con el ejercicio número 1, que dice: para una determinación experimental de concentración del trióxido de dinitrógeno en solución de tetracloruro de carbono a 45 grados Celsius, se han obtenido los siguientes datos. Y nos dan una tabla de tiempo en segundos y la concentración de este óxido expresada en moles por litro. Nos piden en la parte A verificar que la concentración de este óxido varía con una cinética de primer orden, y en la parte B calcular la constante de velocidad usando el método integral, el método de vida fraccionaria, tiempo de vida media y el método diferencial. Lo primero que debemos calcular es la conversión para elegir cuál es el método cinético que vamos a utilizar. La conversión se define como el número de moles iniciales que tengo de un determinado reactivo menos el número de moles que tengo a cierto tiempo t, dividido el número de moles iniciales, y generalmente, como la conversión se expresa en porcentaje, ese cociente va multiplicado por 100. Como en este caso el volumen es constante, o sea, estamos trabajando en solución, la conversión la podemos definir en función de las concentraciones. Sustituyendo por los datos que tengo del ejercicio, llego a un valor de conversión de 85,4%, que es un valor suficientemente elevado como para poder utilizar el método integral. Lo primero que hacemos es plantear la ley de velocidad. En este caso, la velocidad la podemos definir como la variación de la concentración del óxido respecto al tiempo, y esa ley de velocidad entonces va a ser una constante multiplicado por la concentración del trióxido de nitrógeno elevado al orden alfa. En este ejercicio lo que nos dicen es que verifiquemos que el orden es 1, por lo tanto alfa vale 1. Lo que hacemos es separar variables, integro esta expresión entre la concentración inicial y la concentración a un cierto tiempo t, y el tiempo entre 0 y t, y llego entonces a la ecuación integrada que me va a permitir verificar el orden: logaritmo de la concentración inicial menos la concentración a un tiempo t es igual a k por t. Esta es la ecuación a la que habíamos llegado previamente, por lo que si ahora graficamos el logaritmo de la concentración o menos el logaritmo de la concentración versus tiempo, si esos datos se ajustan a una recta, vamos a poder verificar el orden 1 para el reactivo. En este caso vamos a graficar menos logaritmo de la concentración versus tiempo, por lo que a partir de los datos que teníamos en la letra del ejercicio podemos calcular el menos logaritmo de la concentración y graficar entonces menos logaritmo de la concentración versus tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es observar cómo es la dispersión de esos datos experimentales. Para eso lo más útil es que la recta que uno está ajustando tenga una pendiente de 45 grados. La otra herramienta importante que tenemos para verificar el buen ajuste de los datos es el valor del R cuadrado. Con la observación de la dispersión de los datos y el valor del R cuadrado, podemos verificar entonces el orden 1 para el reactivo. ¿Qué pasa si en la letra del ejercicio nos hubieran pedido determinar el orden y no solo verificarlo? Cuando vamos a utilizar el método integral, lo que hacemos es suponer un orden, llegar a una ecuación de trabajo y luego verificar que esos datos experimentales se ajustan a esa recta. Si nosotros hubiéramos supuesto que el orden, el valor de alfa es 0, entonces en ese caso la ecuación integrada a la que llegaríamos es la siguiente: concentración a tiempo t menos concentración inicial es igual a menos k por t. Por lo tanto, lo que tendríamos que graficar es la concentración para diferentes tiempos. Cuando observamos ese gráfico, vemos claramente que los datos no se están ajustando a una recta. Por lo tanto, descartaríamos el valor 0 como posible orden para el reactivo. Descartado el valor 0 para alfa, podríamos ensayar el valor 2. En ese caso, si suponemos que el orden para el reactivo es igual a 2, la ecuación a la que llegaríamos es la siguiente: 1 sobre la concentración a tiempo t menos 1 sobre la concentración inicial es igual a k por t.
Entonces, a partir de los datos que teníamos en la tabla, que eran tiempo y concentración, podemos calcular el inverso de la concentración y graficar ese valor en función del tiempo. Y acá vemos cómo también claramente esos datos se alejan del comportamiento lineal, por lo que el orden 2 también se podría descartar. Habiendo verificado el orden 1 para el reactivo, lo que nos pide en la parte B1 es determinar la constante cinética por el método integral. Esta fue la ecuación que utilizamos para ajustar los datos a una recta, y como nosotros el gráfico que realizamos fue menos logaritmo de la concentración versus tiempo, la pendiente de esa recta va a corresponder a la constante cinética. Así que, si recordamos la gráfica que hicimos previamente, la pendiente nos dio 6,2 por 10 a la menos 4. Siempre es importante cuando uno informa una constante cinética, informarla con las unidades correspondientes. En este caso, como es una ley de velocidad de orden global 1, la constante de velocidad tiene unidades de unidad de tiempo a la menos 1. En este caso, segundos a la menos 1. En la parte B2 nos pide determinar la constante cinética utilizando el método de vida fraccionaria, en particular el método de vida media. Como la reacción es de primer orden, el tiempo de vida media va a ser logaritmo de 2 sobre k, y es el único caso en el cual el tiempo de vida media es independiente de la concentración inicial. Por lo tanto, el cálculo de tiempo de vida media se reduce a encontrar en la tabla de valores un dato de concentración que sea la mitad de otro. Buscando en la tabla encontramos el dato de 1,100 molar y 0,550 molar. Por lo tanto, el tiempo de vida media va a corresponder a la diferencia de esos tiempos, que nos da 1117 segundos. Con el dato de tiempo de vida media puedo despejar la constante de velocidad, que me da 6,2 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. En la parte B3 nos pide determinar la constante cinética utilizando el método diferencial. Volvemos a plantear la ley de velocidad. Y en este método lo que hacemos es aproximar ese diferencial concentración respecto al tiempo al cociente incremental. En un gráfico concentración-tiempo, la velocidad va a ser la pendiente de la tangente en cualquier punto de esa curva. Si la diferencia de concentración entre dos puntos es pequeña, yo puedo aproximar la velocidad a la variación de concentración respecto al tiempo. Con esa definición y los datos que tenía del ejercicio de tiempo y concentración, puedo calcular la variación de concentración entre dos puntos, la variación del tiempo, calcular la velocidad como el cociente entre la variación de la concentración y la variación del tiempo, y ese valor de velocidad se lo voy a asignar al promedio de las concentraciones de los dos puntos que utilicé para calcular la velocidad. Habiendo calculado la velocidad, entonces, como comenté anteriormente, vemos en la ley de velocidad que si graficamos esa velocidad versus la concentración, deberíamos obtener una recta cuya pendiente corresponde a la constante de velocidad. Los datos se ve claramente que se ajustan a una recta y la pendiente corresponde entonces a esa constante de velocidad, que en este caso es 6,3 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. El ejercicio 2 dice: la descomposición térmica del óxido nitroso catalizada por cloro responde a la siguiente cinética, donde vemos que la velocidad depende de la presión de reactivo y de la presión de catalizador. Las velocidades iniciales de reacción determinadas por el incremento de presión total en un lapso de tiempo suficientemente corto como para poder considerar que el valor de la presión del óxido no se alejó significativamente de su valor inicial, se expresan a continuación para distintos valores de presiones iniciales de óxido y de catalizador. Y tenemos tres datos en los cuales vemos la velocidad inicial y la presión utilizada del óxido nitroso y del catalizador. Nos piden determinar los valores de alfa, beta, o sea los órdenes para el reactivo y para el catalizador, y la constante de velocidad. Para la resolución del ejercicio número 2, partimos de la ley de velocidad, que es dato, y también tenemos tres experiencias en las cuales vamos a tener tres incógnitas: alfa, beta y la constante de velocidad. Lo que vamos a hacer es combinar esas ecuaciones para obtener esas tres
veo que el factor 4 a la beta se repite en ambas ecuaciones y por lo tanto, al igual que k, las puedo cancelar y obtener el valor de alfa, que en este caso va a corresponder a 1. De la misma forma puedo combinar las ecuaciones 1 y 3, ya que tengo el factor 30 a la alfa en ambos. Por lo tanto cancelo la constante, que es la misma, cancelo el factor 30 a la alfa y llego a la igualdad 2 igual a 4 a la beta. En este caso, beta es 0,5. En algunos casos, sobre todo si el orden es fraccionario, puede ser difícil de calcular ese valor de beta o darse cuenta rápidamente cuál es ese valor. Por lo que uno puede utilizar otra forma de resolver lo que es aplicar propiedad de logaritmo. Si a esa igualdad de 2 igual a 4 a la beta aplico logaritmo a ambos lados de la igualdad, me queda el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 4 a la beta. Y en el miembro de la derecha, lo que puedo hacer es por propiedad de logaritmo, el beta que está como exponente pasa como producto adelante del logaritmo. Y por lo tanto beta entonces va a ser igual al logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 4, que va a ser igual en este caso a 0,5. Para obtener la constante puedo utilizar cualquiera de las tres ecuaciones. En este caso utilizamos la ecuación número 2. Despejando, el valor de la constante es 5 por 10 a la menos 3, con las unidades correspondientes, una cinética de orden global 3 medios, así que va a ser unidad de presión a la menos 1 medio por unidad de tiempo a la menos 1. En este caso, centímetro de mercurio a la menos 0,5 por minuto a la menos 1. El ejercicio número 3 dice: la reacción entre el bromuro de propilo y el tiosulfato fue estudiada partiendo de concentraciones iniciales de tiosulfato igual a 0,0966 moles por litro y de bromuro de propilo 0,0395 moles por litro. La valoración de tiosulfato presente a distintos tiempos dio los siguientes resultados. Y tenemos una tabla de tiempo y de concentración de tiosulfato que, como vemos, está multiplicado por 100. Y esto es una notación bastante común en los ejercicios de cinética. Esto significa que el dato real está multiplicado por 100. Quiere decir que, por ejemplo, el primer dato 9,04, para obtener el dato de la concentración de tiosulfato para ese tiempo hay que dividirlo entre 100. Nos pide el ejercicio obtener la ecuación cinética y el valor de la constante de velocidad correspondiente. Como nota nos dice que podemos suponer reacción de orden 1 con respecto a cada reactivo. Para la resolución del ejercicio número 3, partimos de la reacción en estudio, tenemos los datos de las concentraciones iniciales de ambos reactivos y lo primero que tenemos que calcular es la conversión. En este caso, como tenemos más de un reactivo, necesitamos determinar cuál es el reactivo limitante. Para la reacción en estudio es bastante sencillo porque la estequiometría entre bromuro de propilo y tiosulfato es 1 a 1, por lo que el reactivo que se encuentra en menor concentración, en este caso el bromuro de propilo, va a ser el reactivo limitante. Pero esto es un error muy común en la resolución de los ejercicios de cinética, quedarse únicamente con la comparación de las concentraciones. Uno tiene que tener en cuenta, aparte de esas concentraciones, cuál es la estequiometría de la reacción para saber cuál va a ser el reactivo limitante. Para el cálculo de la conversión utilizo la ecuación que vimos en el ejercicio número 1, pero en este caso la concentración de bromuro de propilo no es dato del ejercicio, únicamente tengo datos de la concentración de tiosulfato para distintos tiempos. Pero como la relación que existe entre ambos reactivos es 1 a 1, la variación de concentración para el bromuro de propilo va a tener que ser igual a la variación de concentración para el tiosulfato. Y de esa forma puedo calcular la conversión llegando a un valor de 75,4%. Vamos a plantear la ecuación cinética que nos quedaría de esta forma. Y recordando la nota que aparece al final de la letra del ejercicio que nos dice que podemos suponer orden 1 para ambos reactivos, nos quedaría la ecuación cinética que está recuadrada en rojo. Cuando tenemos una ley de velocidad que depende de más de una especie, tratamos de trabajar en ciertas condiciones experimentales que nos permitan simplificar esa ley de velocidad. Por ejemplo, trabajando con uno de ellos en exceso, por lo menos 10 veces la cantidad estequiométrica,
para poder suponer que esa concentración no varía apreciablemente durante la experiencia y poderla suponer constante, definiendo entonces una constante aparente y simplificando el tratamiento matemático posterior porque nos quedaría dependiendo de una sola especie. En este caso, analizando las concentraciones, no podemos utilizar esa herramienta y debemos obtener la ley de velocidad en función de la cantidad de reactivo consumido, y es la ecuación cinética que aparece recuadrada en verde. Habíamos llegado a esta ley de velocidad en función de la cantidad de reactivo consumido, que le llamamos X, operando en el miembro de la izquierda donde tenemos la derivada de una resta, pero la derivada de la concentración de bromuro de propilo, que es una constante en función del tiempo, me da 0, por lo tanto a la izquierda me queda dx dt. Lo que tengo que hacer ahora es separar variables e integrar. En este caso la integración no es sencilla, pueden utilizar herramientas que hayan visto en cursos anteriores o buscar esa primitiva, en este caso puede ser en el Bronstein, para llegar a la integración de esa expresión y lo que vamos a tener que graficar en este caso, que es el logaritmo de la concentración inicial de persulfato menos X dividido la concentración de bromuro de propilo inicial menos X versus tiempo. En este caso lo que nos va a interesar es la pendiente, que es de donde vamos a despejar la constante de velocidad, que era uno de los objetivos que nos pedía el ejercicio. Teniendo claro qué es lo que vamos a graficar, tenemos que construirnos la tabla de datos. En este caso lo que nos daba el ejercicio eran datos de tiempo, de concentración de persulfato para esos tiempos y los datos de las concentraciones iniciales de ambos reactivos. Necesitamos calcular la cantidad consumida de reactivo, que lo habíamos definido como la cantidad de persulfato inicial menos la cantidad de persulfato en tiempo t, y es la tercera columna de esa tabla que corresponde a la cantidad consumida. Con el dato de la concentración inicial de bromuro de propilo y el valor de X que calculé recién, completo entonces la cuarta columna y ya calculo el logaritmo del cociente de las concentraciones iniciales menos X, que es lo que voy a graficar en función del tiempo. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para realizar el gráfico. Acá presentamos el gráfico y en este caso lo que necesitábamos obtener era el valor de la constante de velocidad. La constante de velocidad la vamos a obtener, como dijimos previamente, de la pendiente. La pendiente es la concentración de persulfato inicial menos la concentración de bromuro de propilo inicial por K. Y teniendo como datos del ejercicio las concentraciones de ambos reactivos, puedo despejar la constante de velocidad que da 1,6 por 10 a la menos 3. En este caso las unidades de esta constante corresponden a una ley de velocidad de orden 2, por lo tanto va a ser litro, mol a la menos 1, segundo a la menos 1. El ejercicio 4 dice: la reacción de primer orden se estudió a 154 grados Celsius midiendo la presión total en función del tiempo. La reacción que estamos estudiando es el peróxido de diterbutilo para dar acetona y etano, y tenemos una tabla en donde vemos a tiempo cero cuál es la presión total, a los 6 minutos y a un tiempo suficientemente grande también la presión total medida. Nos pide calcular la constante de velocidad y la presión total a los 12 minutos de reacción. Según la letra del ejercicio, que nos dice que la cinética es de primer orden para esta reacción, por lo tanto cuando uno va a plantear la ley de velocidad nos queda de esta forma, con una constante multiplicado por la concentración de reactivo elevado a la 1. En este caso, como estamos trabajando a volumen constante y suponiendo comportamiento ideal para la fase gaseosa, la concentración la podemos dejar definida como la presión sobre R por T, y por lo tanto transformar la ley de velocidad en función de las presiones, que son los datos que tenemos en el ejercicio, y en este caso integrando nos queda el logaritmo de la presión inicial de reactivo sobre la presión a un tiempo t es igual a K por T. La presión es una propiedad aditiva, por lo que dependiendo del orden vamos a utilizar una determinada ecuación. En este caso nosotros ya sabemos que el orden es 1, así que en este caso la propiedad H va a ser la presión, y tenemos datos del ejercicio de presión a tiempo cero, presión a tiempo infinito, la presión a un tiempo que en este caso eran 6 minutos, y nos va a permitir entonces despejar la constante de velocidad que da 0,021 minutos a la menos 1.
En la segunda parte nos pide la presión total a los 12 minutos. El valor de la constante va a ser el mismo, los datos de presión inicial y presión a tiempo infinito van a ser los mismos, por lo que despejando de la ecuación la presión total nos da 244,4 milímetros de mercurio. El ejercicio número 5 dice la descomposición térmica del dimetiléter en fase gaseosa según la reacción que aparece escrita, donde el dimetiléter se descompone en metano, hidrógeno y monóxido de carbono. Ha sido estudiada a 504 grados Celsius por medidas de aumento de presión y partiendo de una presión inicial de 760 milímetros de mercurio. Tenemos una tabla de datos donde tenemos el tiempo de reacción y la variación de presión medida. Nos pide hallar el orden de reacción y la constante de velocidad. Lo primero que tenemos que definir es ese delta P que me dan como dato. Por lo tanto, lo que vamos a construir es un cuadro típico de los ejercicios de equilibrio, en este caso expresado en presiones, en donde a un tiempo 0 voy a tener una presión inicial y a un tiempo t voy a tener P0 menos una cierta cantidad de reactivo que desaparece, y lo mismo está apareciendo para cada uno de los tres productos, para metano, para hidrógeno y para monóxido de carbono, teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción. Por lo tanto, el delta P que yo voy a estar midiendo va a ser la presión total en ese tiempo t menos la presión inicial. La presión total a un tiempo t va a ser la suma P0 menos X más cada uno de los tres productos. Y la presión menos la presión inicial, y eso me da en total 2X. Por lo tanto, X va a ser igual a delta P sobre 2. Si yo calculo X a tiempo infinito, voy a tener entonces que X a tiempo infinito va a ser el delta P que me dan a tiempo infinito dividido 2. Y eso va a ser igual a 1520 sobre 2, que es 760 torr. Como inicialmente tenía de reactivo esa misma presión, 760 torr, quiere decir que inicialmente únicamente tenía reactivo y no existen gases inertes en el medio de reacción. Nuevamente comenzamos calculando la conversión para reactivo, en este caso expresado en presiones. Nos quedaría la presión inicial menos la presión a un cierto tiempo t dividido la presión inicial. Esa X que aparece en la conversión ya la habíamos calculado previamente. Por lo tanto, sustituyendo, llevo a que la conversión va a ser igual al delta P dividido 2 veces la presión inicial. Sustituyendo con los datos que me da el ejercicio para el último tiempo disponible, que es 3155 segundos, nos da un 75% de conversión, siendo este un valor elevado para utilizar entonces el método integral. Al utilizar el método integral, lo que vamos a hacer es suponer un orden, llegar a la ecuación linealizada de trabajo, construir la tabla de datos necesaria, realizar el gráfico y luego analizar ese gráfico para ver si los datos efectivamente se ajustan o no a una recta. Si se ajusta a una recta, el orden supuesto va a ser el correcto. Si no, voy a tener que ensayar otro orden. En este caso vamos a suponer un orden 1, recordando, como veíamos en el ejercicio anterior, que la presión es una propiedad aditiva. Vamos a llegar a una ecuación similar, en donde la ecuación linealizada que vamos a utilizar para graficar es logaritmo de presión a tiempo infinito menos presión inicial menos el logaritmo de la presión infinito menos la presión a un tiempo t es igual a K por T. Por lo tanto, lo que vamos a graficar es el menos logaritmo de la presión a tiempo infinito menos presión a tiempo t versus tiempo, y la pendiente va a corresponder a la constante de velocidad. Esta es la ecuación de trabajo a la que hayamos llegado suponiendo orden 1. Ahora lo que nos falta calcular es la presión total para los diferentes tiempos. En el ejercicio nos dan como dato la variación de presión y la presión inicial. Despejando, la presión total va a ser igual a S delta P más la presión inicial. Con esa ecuación y los datos que me da el ejercicio, construyo la tabla de presión total y luego el menos logaritmo de la presión infinito menos la presión a tiempo t, y grafico ese logaritmo en función del tiempo. Analizando el gráfico vemos que los datos efectivamente se ajustan a una recta, con lo que podemos concluir que el orden supuesto fue correcto.
y de la pendiente vamos a poder obtener la constante de velocidad, que en este caso vale 4,4 por 10 a la menos 4. Las unidades de esta constante van a ser segundos a la menos 1 porque se trata de una cinética de orden 1.